Bien, buenos días nuevamente a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy está planeado empezar a trabajar con los diodos, pero en circuitos de corriente directa. Podríamos dividir su uso en dos partes, obviamente. Algunos circuitos son en corriente directa, algunos son circuitos en corriente alterna. Vamos a empezar con la parte de corriente directa y les comentaba a los compañeros que entraron al principio. Voy a trabajar primero con el simulador para dibujar el circuito. En general, no es que se haga así siempre, pero debería ser una metodología, yo creo, muy recurrente para poder hacer sus reportes, ¿no? Tienen que iniciar con la construcción del circuito en el simulador que estamos usando en el curso, en este caso ORCAD, y ya después pasarnos a la parte de cálculo matemático y después hasta el final comprobar con la simulación del circuito que hicimos al principio, ver si los valores de corriente o voltaje pues son los que nos tienen que dar. Vamos a empezar con unos circuitos muy, muy sencillitos, ¿sí? Y para ello tengan listo o tengan a la mano ORCAD para que empecemos a construir el circuito. Voy a ir construyéndolo, creo que ya tuvieron algún poco de experiencia con las dos prácticas anteriores que hicimos, que por cierto, no he podido revisarlas porque la fecha de entrega máxima era el día de ayer. Entonces, cuéntenme cómo les fue con la práctica número 2. Si pudieron, estuvo difícil, ¿le entendieron? A ver, antes de iniciar la clase de hoy. ¿Qué pasó? ¿Sí le hicieron o no? Sí le entendimos, solo que pues como que en el primer ejercicio sí me confundí algo porque no encontraba la secuencia que decía. Ajá, Ya hasta la noche lo encontré, pero ya lo había enviado. Pero pues es lo mismo. ajá. Sí, de hecho Sería creo que lo sí les mismo. comenté, ¿no? Que muchos de los ejercicios que están ahí están hechos en PSpice genérico. Y a veces, bueno, PSpice es el motor de simulación de muchos simuladores, entre tantos ORCAD. Solo que el más popular, quizás vamos a llamarlo, es ORCAD PSpice. Hay otros, PSpice Lite creo que se llama, y no sé, he visto algunos otros que también tienen PSpice. Incluso si pueden, busquen alguna versión de otro fabricante, o de otro desarrollador, pónganla en Google, simulador con PSpice y a ver qué les sale. Les va a aparecer varios simuladores, ¿no? Y en general, la configuración es la misma porque recuerden que PSpice es un lenguaje de programación para simulaciones, ¿sí? Entonces, por eso les digo que PSpice es el motor de simulación y lo que trae el libro precisamente son las instrucciones para PSpice. Ya después hay que adaptarlas al software que estamos trabajando como editor de circuitos. ¿Órale? Bien, ya lo revisaré, ya les contaré cómo les fue. Mientras, hoy vamos a utilizar un circuito en corriente directa para que empecemos a ver cómo trabajar con los diodos. ¿Órale? Entonces, voy a compartir con ustedes mi pantalla del de ORCAD. A ver, vamos a ver. Está. Si alguien se sale y ven que no lo ingreso otra vez, avísenle a los compañeros para que me avisen porque ya ven que luego está uno entre ventanas y ventanas y ventanas y este, se pierde uno entre toda la información que está disponible aquí en mis pantallas. ¿Órale? Bien, entonces, ¿sí ven mi pantalla de forma normal? ¿Sí? Órale, pues. Sí. Va, entonces voy a generar un circuito nuevo. Recuerden que yo aquí tengo todo mi arsenal de simulaciones. Voy a generar una carpeta nueva para esta simulación. Voy a ponerle de nombre diodos 01 y el año o el semestre en el que estamos para distinguirlo. Digo, eso luego ustedes pueden seguir sus nomenclaturas como quieran, ¿sale? Entonces, ya nada más, diodo 01, seleccionar carpeta, listo. Y aquí le voy a poner circuito 01. Ahí recuerden siempre recuerden que en la ruta de acceso o de la carpeta que hayan elegido, no vaya a ser una carpeta de sistema. Yo sugiero que sea una carpeta propia, porque si usan las de sistema, de pronto he notado que hay algunos problemas.
Otra cosa que también he notado, si dejan espacios entre el nombre, también a veces he visto que da errores. Y recuerden no utilizar caracteres como la ñ, que también da problemas de simulación. ¿Vale? Eso con reportes de fallos recopilados de compañeros de ustedes de muchos semestres anteriores. ¿Vale? Entonces voy a empezar. Aquí voy a crear un proyecto en blanco. Y vamos a empezar con un circuito muy, muy sencillo para que noten o vean ustedes cómo se comporta de una forma y cómo se comporta de otra. ¿A qué me refiero? Cómo se comporta en corriente directa y cómo se comporta en corriente alterna. ¿Sale? Entonces voy a empezar colocando un componente. Aquí a lo mejor en la grabación que estamos haciendo se va a tapar. Ojalá no se tape demasiado. Voy a iniciar con una fuente BDC. Y la vamos a colocar aquí por el momento. ¿Vale? Luego voy a empezar con un diodo y voy a utilizar un 1N. Ah, pero aquí no viene como 1N. Creo que viene como de 1N4007 voy a utilizar, ¿vale? Y vamos a colocar ahí eso. Después voy a colocar una resistencia R. Una resistencia R. La voy a rotar 2 veces para que el pin 1 de la resistencia quede en la parte superior. Y ya después, con la tecla G, voy a obtener esta ventana. Ahorita no lo pongo porque aquí en la grabación, en el lado, en el costado derecho, donde está la barra de herramientas, va a aparecer los cuadros de los videos. Aunque a lo mejor lo puedo cambiar, no lo sé, ahorita veo. Pero voy a poner el 0 campsing. De todas maneras, recuerden que para abrir esta ventana, ustedes le pueden presionar la letra G y ya les aparece este cuadro de diálogo para colocar el terminal de tierra, ¿sale? Bien, ahora, sí les iba a decir si podía yo cambiar esta pestaña, pero, miren, sí la puedo cambiar, pero no la puedo cambiar hasta acá. Sí pude, pero se movió muy feo, ¿ya vieron? Y a ver si muevo para acá. Puedo mover todo a la izquierda, miren, para que la ventana ya no me quede aquí estorbando. Lo que no me gustó, ¿saben qué fue? Ahí está, ya quedó. Parece que ya quedó, ¿verdad? Sí se alcanza a ver bien las barras de herramientas y la otra ventanita, ¿verdad? Sí, profe. ¿Sí? Órale, pues. Sí, es que a veces tengo que irle moviendo para que todas las ventanas sean visibles para ustedes y en la grabación no me estorbe la barrita que queda del lado derecho con las cámaras de todos ustedes. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a ampliar esto. Vamos a hacerlo un poquito más grande nada más. ¿Sale? Ahí está. Listo. Y ahora ya solamente voy a unir los componentes. De todas maneras, este circuito ahorita no lo voy a simular, solamente lo estoy construyendo, en parte como para repaso de cómo tienen que ir construyendo los circuitos y vayan agarrando habilidad para construirlos precisamente, ¿no? Entonces, recuerden que todas las etiquetas y demás tratan de ponerlos hacia adentro, es decir, de los componentes que están alrededor de todo el circuito y ya nada más conectamos. La fuente de alimentación, ¿qué les parece si le ponemos 15 volts? 15 volts. La resistencia vamos a ponerle de 3.3 kilos. Valor ahí cualquiera y listo. Ese es el circuito que vamos a analizar para que entiendan qué es lo que se tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, este circuito ya lo voy a copiar y me lo voy a llevar a Word. Vamos a trabajar allá en Word. Me avisan con un pulgar arriba aquí en Zoom de que ya acabaron de hacer el circuito, ¿vale? O bueno, para empezar, ¿todos están siguiendo la construcción en OrCAD o puedo adelantar a esa parte? Díganme nada más. Ahí están, jóvenes. Sí, profe. Sí, sí la estamos siguiendo.
¿Sale? Órale. Carlos Linares ya puso manita arriba, que creo que ya acabó. Gustavo Valdés también. Me espero nada más poquito. Aura, Arturo ya. Me faltan 2 o 3 nada más. Ya, me voy para Word. Uriel ya está. Ajá, Arturo. Ya nada más creo que me falta Vicente. Es que no encuentro la manita. Ah, bueno, entonces ya. Pero ya, ¿Ya? por dos, pero ya terminé. Órale. Bueno, entonces aquí basta con, ya saben, seleccionar, copiar y ya me voy a ir acá a Word. ¿Sale? Entonces aquí en Word nada más ya lo pego y este es el que vamos a trabajar. ¿Vale? Vamos a trabajarlo así. De hecho, lo voy a recortar tantito. Nada más aquí en la parte inferior. Listo. Ahí está. Voy a insertar una tabla para las operaciones que de pronto voy haciendo para poder ir utilizando 2 columnas. Órale. Ahí está. Entonces, no se apuren. Vale. A ver, entonces, una pregunta para empezar. Así de buenas a primeras, ¿ese diodo está polarizado de manera directa o de manera inversa? De manera directa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Se supone que si estuviera de manera inversa, creo que se apaga, ¿no? O bueno, bueno, la flechita va hacia el contrario. Bueno, a ver, si hablamos en ese sentido, esta fuente estarán de acuerdo que me genera una corriente para acá, ¿verdad? Sí, está polarizado de manera directa, Está porque la polarizado de manera corriente directa. va en sentido al diodo. Ajá, es correcto. La corriente va en el mismo sentido que el símbolo del diodo. Por lo tanto, podemos decir que ese diodo, una vez que ya está encendido, vamos a decir que no importa cuál sea la cantidad de corriente que le demanda el circuito, ese diodo, para empezar, tiene una polaridad fija, ¿están de acuerdo? Que es más menos. Y una vez que este diodo está encendido, ¿cuál es su voltaje de caída? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería su voltaje una vez que el Ah, diodo ya está encendido? 0.7, 7 o no, 0.7 0.3. o Depende, ¿no? Porque 1.2. Sí, 0.1, a ver quién da menos. No, es 0.7 porque este diodo en el L1 4007 es de silicio. Entonces, en general, ahí tendríamos que especificar si en el circuito el diodo que se está utilizando es de silicio o es de germanio, ¿no? Bueno, aquí sabemos que es de germanio y es de 0.7. Entonces, fíjense bien en la polaridad y de todas maneras, aquí tendríamos una polaridad más menos por el sentido de la corriente que estamos manejando. ¿Vale? Ahora sí, pues aquí podríamos utilizar mallas precisamente para analizar el circuito, saber cuál es la corriente y el objetivo de este circuito es encontrar cuáles son los voltajes y corrientes tanto del diodo como de la resistencia. No sé si con la práctica número 2 en la cual tenían que hacer algo similar, aunque nada más era solamente la parte de simulación, no sé si alguien hizo sus cálculos para corroborar que lo que decía la simulación es lo que da matemáticamente. ¿Alguien hizo operaciones o nadie las hizo? Se vale decir, no las hice, ¿eh? No hay problema, no. ¿no? Bien. no, No, no Entonces, las. vamos aquí a insertar, ¿sí? Vamos a insertar, voy a insertar una ecuación. ¿Y Profe, qué pasó? ya está en Word. Ya, ¿a poco no? Es que no les he pasado perdón, perdón. Sí, aquí fue un error mío. Estoy hablando al aire, ¿verdad? Qué bueno que me dijeron. Ahí está, miren. Ahora sí. Sí, una Sí, ya, profe. Pues, y de pronto les digo que hay que manejar varias ventanas y se me va la onda. Bueno, entonces por eso les comentaba, va de nuevo la, la, la explicación, esta fuente de voltaje, pues finalmente está generando una corriente en el sentido de la flecha del diodo, entonces está polarizado de manera directa y entonces
tenemos un signo más menos porque el diodo no podemos cambiarle su polaridad. Esa es una polaridad fija. Y en el caso de la resistencia, bueno, por donde entra la corriente en la resistencia siempre va a ser positivo y por donde sale va a ser negativo. Entonces, este circuito lo vamos a analizar por mallas, ¿no? Y les mencionaba que la caída de voltaje del diodo una vez que este se enciende es de 0.7 y eso no lo pueden cambiar. Podría llegar a ser 0.65, 0.66, y ya empezar a conducir una corriente significativa, pero desde el punto de vista cálculos, se toma que la caída de voltaje de un diodo de propósito general es de 0.7 volts. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ya que me están viendo todos, vamos a generar, vamos a ver si esto me funciona como yo quiero. Si se fijan, tendríamos 3 voltajes, ¿están de acuerdo? En esa malla. Tendríamos el voltaje B1. Tendríamos, vamos a colocarle un signo. ¿Qué signo le pondremos? No, nada más vamos a ponerle así. Ahora vamos a poner un voltaje BD. Y después vamos a colocar el voltaje de la resistencia R1. ¿Vale? Entonces vamos a colocarla BR1. Ahí está. Y nada más los voy a insertar ahorita. Y eso tiene que dar igual a 0. No les puse signo a propósito en este momento, porque quiero que me digan ustedes cuáles serían los signos de los voltajes que estamos utilizando ahorita. El BD sería negativo Ajá. y el del BR sería positivo. No, ahí también sería negativo porque está yendo de Negativo. un terminal de más potencial aquí a uno de menos potencial. Y el voltaje B1 pues es positivo porque es, vamos al revés. En el sentido del análisis que estamos trabajando, vamos de un potencial negativo a uno positivo, lo que implica una subida de voltaje en lugar de una caída de voltaje. Y todo eso debe ser igual a 0. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí. A ver, espérame, aquí por acá, inicio. Vamos a ponerlo a la derecha. Ahí está. Bien, ahora, eso, recuerden que lo tenemos que colocar, lo tenemos que colocar en términos de la ley del señor Ohm, de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces voy a copiar esa ecuación, me la voy a traer para acá. Voy copiando y pegando ecuaciones y no lo hago a mano porque créanme que todavía mi letra aquí con esta herramienta no es buena. Entonces mejor prefiero irlo editando con el editor de ecuaciones del mismo Word y así aprovecho para que me quede a mí como un apunte. Entonces, el voltaje en el diodo, pues ahí no le podemos hacer nada, no lo podemos descomponer con la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque es un semiconductor. Pero el voltaje en la resistencia, ese sí lo podemos, ese sí lo podemos modificar, ¿no? Aquí tendríamos, voy a copiar esta, control, aquí tendría que ser I por R, ¿están de acuerdo? Entonces, voy a copiar lo voy a poner aquí, y voy a copiarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque primero va a ser, tiene que ser una I, lo voy a poner como una I mayúscula. ¿Sí? Aquí sería I. Pero no, espérenme tantito. Estoy teniendo. No, es que no me deja colocar. Este sí definitivamente lo borro. Es que no se deja, jóvenes. No se deja. O sea, vamos a copiarlo así mejor, miren. BD. Y aquí voy a colocar que era. Pero se borra, miren.
Ahora sí, aquí son, miren, es ID. Y ahora sí voy a copiar otra vez el otro. Control V. Por R1. Es que eso era lo que quería hacer, pero no me dejaba el editor. Ahí está. ¿Ahí están de acuerdo todos o no? ¿Por qué le estoy poniendo ID a R1? Bueno, efectivamente aquí estamos de acuerdo a la malla correspondiente. Tenemos una corriente, vamos a llamarle una corriente I1, ¿sale? Pero esa corriente I1, de todas maneras, yo puedo hacer esta igualdad, ¿no? Es decir, la corriente de la malla, esta corriente que estamos interpretando aquí, pues como todos los elementos están en serie, pues podemos decir que es igual a ID y podemos decir que es igual a R1. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, simplemente por nomenclatura, si yo estoy descomponiendo la ley de voltajes de Kirchhoff al analizar esta malla, ¿sí? B1, pues no lo puedo aplicar la ley de Ohm para descomponerlo en términos de corriente y resistencia. El voltaje en el diodo, pues tampoco lo podemos descomponer porque ya es un valor fijo una vez que ya sabemos que está encendido. Y en el caso de la resistencia, bien pudo haber sido I1 por R1 o I por R1 o IR1 por R1. Pero como nos está interesando en general cuál es la corriente del diodo y después cuál es la corriente de la resistencia, en los libros lo van a encontrar normalmente como la corriente en el diodo porque el interés principal es saber cuál es la corriente en el diodo, no por otra cosa. Pero podemos utilizar todas estas igualdades, ¿órale? Bien, entonces, hasta aquí creo que no debe haber ninguna cosa que no sepa, ¿no? Esto es fácil respecto a lo que es lo que es análisis de circuitos. Y entonces ahí ya lo único que falta, ¿qué sería? Despejar con respecto a ID. ¿Alguien me puede decir cuál sería la ecuación para calcular ID a partir de esto? ¿Sería voltaje sobre resistencia? Ajá, pero en términos de toda esta ecuación, al despejar ID, ¿qué nos queda? Vamos a intentar hacerlo desde acá. A ver si dime en lo que yo escribo. 3V1 menos VD sobre R1. A ver, yo creo que sería así. Tendríamos aquí una división y arriba tendríamos B1 menos BD entre R1. ¿Sí o no? Sí. ¿Están de Sí. acuerdo o no están de acuerdo? No, sí, pues. ¿Cómo? ¿Otra vez no escuché? Ahí está. Tendría que ser eso, ¿no? Y entonces ahora sí ya nada más basta con que le pongamos numeritos a esto. Por ahí tengan a la mano su calculadora, por favor, para que me vayan ayudando a hacer las operaciones. Para empezar, aquí voy a quitar este término. Y aquí tendríamos el B1, que serían 15 volts. En el otro, bueno, aquí voy a hacer muy propio, voy a ir colocando las unidades de cada cosa que vamos colocando. Aquí sería 0.7 volts. Y en la parte de abajo en R1 tendría que ser 3.3 kilos, ¿no? 3.3 kilos. Vamos a ponerle los ohms. Vamos a ver, déjenme nada más aquí en insertar símbolo. Y por aquí debe estar ohms. Ahí está. Listo. Y ahora sí, ¿alguien me puede informar cuánto da ID? Jóvenes, ahí están. Manifiéstense, por favor. Por ahí vi un meme donde decía que las clases virtuales parecen sesiones espiritistas, ¿no? ¿Me oyen? ¿Están ahí? Manifiéstense, por favor.
Sí, sí, estamos aquí. 433 miliamperes. Sí. A ver, alguien que confirme ese valor. No sé si sea 433, no he hecho la operación. Sí, profe. Sí, se me hace mucho, pero bueno. A ver, ya van dos que dicen que es eso. No, 4.33. Sí, es 4.33. 4.33. Sí, Ey, profe. 4.33 es correcto. Entonces aquí nada más nos faltó el punto, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Entonces ya hicimos el cálculo de la corriente en el diodo, que termina siendo también la corriente de R1. ¿Están de acuerdo? Y entonces con eso ya podríamos hacer el cálculo correspondiente de lo que es el voltaje y corriente en todos los componentes, ¿vale? Entonces ya sabemos que la corriente del diodo es de 4.33 y de todas maneras de aquí podemos ya colocar cuál es el voltaje en el diodo, que ya lo especificamos desde un principio, ¿no? Que desde un principio ya sabemos que el voltaje en el diodo, pues al menos desde el punto de vista analítico, se considera que es de 0.7 volts, ¿vale? Entonces, de aquí ya lo que hace falta ahora es calcular la corriente, no, perdón, el voltaje en el diodo, ¿no? ¿Cómo calcularían el voltaje? Perdón, el voltaje en la resistencia, ¿cómo lo calcularían? Me voy a pasar a esta otra columna. ¿Alguien que me quiera decir cómo se obtendría el voltaje en la resistencia R1? Sí. Aquí simplemente por simplemente por forma, vamos a colocarlo. Ya habíamos mencionado que la corriente en la resistencia R1 es igual a la corriente del diodo, ¿verdad? Y entonces aquí ya sabríamos que esto sería 4.33 miliamperes. Ahora sí, ¿cómo calcularíamos el voltaje en la resistencia? $4.33 por 3.3. Sería la corriente en R1 por la resistencia, vamos a colocarlo así. Por R1, ¿están de acuerdo? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Por qué? Pues si ya tengo la corriente y sé la resistencia, pues puedo calcular el voltaje, ¿no? V, I por R. Y entonces eso daría 4.33 miliamperes multiplicado por R1, que son 3.3 kilos. Y entonces ahora sí digan cuál es el voltaje. Es 14.3. 14.3. 14.3 volts. Aquí incluso ya la regué porque era 14.3 volts. Ahí está. Eso lo pudimos haber hecho de una forma muy, muy sencilla porque el circuito está en serie, ¿no? A ver, si tenemos 15 volts, pasamos por un diodo y le quitamos 0.7, ¿cuánto me queda después del diodo?
pues los 14.3 que estamos trabajando aquí, ¿no? Entonces, esto solamente lo que acabamos de hacer es simplemente por mera formalidad, es decir, para establecer con las ecuaciones de Ohm cuáles son los valores que nos deben dar. Por observación lo podemos obtener, pero no siempre es así. A veces un diodo está dentro de una red de resistencias y demás, y no es tan sencillo poder determinar cuál es el voltaje o corriente de ese diodo, ¿vale? Entonces, pues creo que aquí no hay otra cosa que hacer. Los resultados correspondientes a este ejercicio, o sea, cuáles son los voltajes y corrientes del diodo y de la resistencia, pues serían estos, ¿no? En el cual aquí podríamos, nada más voy a subrayar o voy a colocar en otro colorcito los resultados correspondientes. Ahí está. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios hasta este punto? No, profe. No, No, está profe. está muy sencillo, ¿verdad? Aquí no creo que deba haber ningún otro problema. A ver, entonces, derivado de este ejercicio, ahora vamos a hacer exactamente el mismo, pero ahora suponiendo que el diodo está al revés. Y aquí es donde de pronto no les cae como que el 20 del por qué van a salir los resultados que a continuación vamos a ver. Ah, pero antes tenemos que simularlo a ver si da, ¿verdad? Entonces, ¿alguien está copiando o puedo continuar? Puede continuar, profe. Bueno, pues entonces detengo aquí esto. Recuerden que nos había dado 4.33 miliamperes. Ahí se acuerdan de la corriente del diodo, ¿eh? Y ahora vamos a compartir nuevamente el ORCAD. ¿Órale? Entonces, vamos a irnos al menú de PSpice. Nuevo perfil de simulación. A ver, para que otra vez me vayan siguiendo los que van siguiendo. Menú PSpice. Nuevo perfil de simulación. En este nuevo perfil de simulación vamos a darle corriente directa nada más, CD. Vamos a crearlo y el tipo de perfil que vamos a utilizar va a ser el que dice bias point, ¿vale? Acuérdense que ahorita nada más nos interesa la parte de corriente directa, ¿ok? Y listo, ya que está ahí, ya se activan todas las demás iconos que están aquí en la parte de arriba que corresponden a la simulación y voy a ejecutar la simulación correspondiente, ¿sale? Por acá ya apareció una ventanita. A ver, ¿a ustedes en pantalla solamente les aparece una ventana o apareció también la otra? Debe haber No, aparecido nomás la ventana del circuito. nada más el esquemático. No apareció la otra ventanita donde la segunda ventana que abre el software cuando se hace la simulación. Esa no la están viendo, ¿verdad? No, no. Ah, bueno, sí. Para saber, porque después cuando veamos gráficas y eso, me voy a tener que ir cambiando de ventana a ventana. Entonces, ya que hicimos la simulación, pues nada más voy a activar, por ejemplo, el de la corriente y ya vimos que efectivamente aquí tenemos una corriente de 4.349. ¿Cuánto nos había dado? 4.33, ¿verdad? 4.33 miliamperes. Ajá. Quiere decir entonces que en cuanto a voltaje, pues también aquí tendríamos un voltaje que son los 15 volts de la fuente y efectivamente en el otro da 14.35. Quiere decir que para el simulador la caída de voltaje de este diodo es de 15 menos 14.35, o sea, hace 0.65 volts es la caída de voltaje, ¿no? Entonces, hay una pequeña disparidad entre lo que se calcula con lo que se simula, pero eso se debe a que el simulador, como tiene el modelo del diodo, y ya vieron ustedes cómo obtener los modelos de los componentes, bueno, lo considera, o después de incluir todos los componentes del modelo matemático, la caída de voltaje del diodo es de 0.65 para el simulador. Para nosotros, a la hora de hacer los cálculos, consideramos que es de 0.7, ¿sale?
Bueno, entonces ahora vamos a hacer la misma simulación, solo que fíjense, para que vean cómo hacerle en caso de que ustedes quieran generar otro archivo de simulación, pero no tener que construir todo o que a partir de uno que ya está medio construido puedan continuar la construcción. A esto, por favor, observen bien cómo lo voy a hacer, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentarios, aclaraciones? No, Bueno, voy a copiarlo y lo voy a pegar allá en Word, aprovechando que que aquí ando trabajando en Word para no perder la simulación. Y ya aquí hasta el final, a ver. Y aquí hasta el final, pues ya nada más pegamos la simulación para que nos quede de recuerdo que efectivamente lo que calculamos es lo que se va simulando. Órale. Fíjense aquí, cuando ustedes entren en los reportes, deben ser visibles todas las etiquetas, tanto de las etiquetas de los valores de voltajes y corrientes que estamos trabajando, como los valores de el valor, el nombre del componente, como el de su valor, ¿vale? Nombre y valor. Ahora, vamos, ahora sí, a continuar con lo demás. Y me voy a ir nuevamente a ORCAD. Y entonces habíamos dicho que íbamos a cerrar este. A ver, espérenme tantito nada más. Listo. Bueno, es que no sé si me va a dar chance. Ya ven que luego... No, pero quiero enseñarles lo otro antes de... Voy a cerrar este proyecto. Recuerden, hago aquí el disquito para guardarlo. Me voy a la pestaña de circuito, donde está todos los archivos que se generan con esta simulación. Y ahí en esta pestaña voy a dar cerrar. Y ahí automáticamente se fijan que se cierra tanto el circuito como todo el proyecto. Si lo hacen desde la pestañita donde solamente está el circuito, no se cierra el proyecto, se cierra el circuito nada más. Tengan cuidado con ese detalle. Y ahora nuevamente voy a generar un nuevo proyecto, ¿sale? Solo que ahora, incluso voy a copiar pero ahora le voy a poner otro nombre porque voy a generar otra carpeta, ¿vale? Que de hecho esta no era. Vamos a eliminarlo. Y lo voy a generar, recuerden, aquí en Orca directamente. Y ahora a le voy a poner circuito 2. ¿Vale? Ahí está, diodos, _02 2020B. Ya. Vamos a... No me deja. Ah, no, pero se supone que yo le había dado nueva carpeta, ¿no? A ver, va de nuevo. Aquí. Ah, no, es que era aquí en esta parte. Perdón, ahí. Ya nada más le doy Enter. Aquí está la carpeta. Y ahora sí, le digo seleccionar carpeta. Circuito 2. Circuito 02. Vamos a ponerle. Y ahora sí, ya le voy a poner OK. Recuerden que debe estar seleccionada la primera opción. Le damos OK. Y aquí, fíjense. Normalmente utilizamos un proyecto en blanco. Si ustedes utilizan la opción de arriba que dice crear basado en un proyecto existente, lo que voy a hacer es seleccionar esa opción y voy a poner la opción buscar, browse. Y en esa opción browse, me voy a buscar dónde está el circuito a partir del cual voy a iniciar mi diseño. Para nosotros, ¿cómo se llamaba? Diodos, ¿verdad? Ah, no, es el diodos 1. De diodos 01 es el que vamos a utilizar como base para construir nuestro circuito, ¿sí? Entonces, voy a elegir de diodos 01. Le voy a decir abrir. Voy a seleccionar el que dice circuito 01 OPJ o punto OPJ y le voy a poner abrir. Ya aparece aquí la ruta y le digo OK. Me aparece esto. Voy a ir aquí a esta parte donde dice circuito 02.dcn. Aquí viene una carpetita que dice schematic. Abro esa carpetita y aquí viene ya nuestro circuito que vamos a diseñar y observen
que ya está el archivo que acabamos de hacer hace un momento, solo que ya está en otro proyecto. Para eso sirve importar algún proyecto, porque si yo quiero realizar un diseño basado en otro que ya construí, pues para no tener que hacer la construcción completa, me traigo ese diseño a mi proyecto nuevo y ya empiezo de un circuito construido a seguir generando más contenido para otro proyecto. ¿Sale? ¿Se entendió o no se entendió? Ya me perdí, profe. No hay problema, sí. Bueno, de todas maneras voy a subir la clase de hoy, recuerden. Y ahí, porfa, vean este cachito. No sé en qué minuto vamos de la grabación. A lo mejor vamos como en el minuto 38 seguramente. 38, por ahí entre el 30 y 40, por ahí está esta parte, ahí lo busca, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, si no, generen un nuevo proyecto. Los espero un momento si quieren para que puedan, para que puedan ustedes construir este circuito, solo que en vez de hacerlo en esta posición el diodo, la vamos a hacer en la posición contraria, ¿sale? Entonces, lo voy a rotar. Ahora voy a construir para acá. Y vamos a ver ahí cuáles serían los resultados de la simulación y de los voltajes, es lo que me interesa que observemos en este momento, ¿sale? Entonces, les doy unos 2-3 minutitos para que generen ese archivo. Entonces, ahora ya que construimos este circuito, vamos a seleccionar y me lo voy a llevar a Word. ¿Vale? Ahorita les paso mi pantalla de Word. Ahí está. Y vamos a trabajar nuevamente desde acá. ¿Vale? Ahí está. Nada más déjenme, le doy una recortadita porque está como que muy ancho. Listo. Y ahora sí. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? El color, ponerlo en grises. Y ya nada más lo hago un cachito más grande. Ahora sí. ¿Listo? Me voy a traer el conjunto de ecuaciones que tenemos acá para no tener que editarlo. Obviamente, ahorita lo voy a pegar, pero no corresponde a este circuito. Lo voy a ir modificando poco a poco, ¿eh? Entonces, para que no se me vayan ahí a confundir de que ya está, esta es la solución del circuito. No, todavía no. Entonces, en estas circunstancias, de todas maneras, la corriente que está generando B1 sigue estando para acá, ¿verdad? Pregunta, ¿el diodo está polarizado de manera directa o de manera inversa? Pues ahora ya está de manera inversa. Está de manera inversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la corriente está en sentido contrario al símbolo del diodo. Ese es uno de los parámetros así muy rápidos para saber si un diodo está encendido o no. Cuando el diodo está metido en una red de resistencias y no podemos determinar el sentido de la corriente, bueno, tendremos que recurrir a otros trucos u otros análisis para saber si ese diodo está encendido o no, ¿vale? Entonces, el problema o el detalle, no problema, el detalle es que recuerden que el diodo tiene una polaridad fija, ¿verdad? De todas maneras, ya sabemos que la corriente en este circuito, ¿de cuánto va a ser? ¿Alguien me puede decir? La de 4.30, no es cierto, sí. Sí. 4.33. ¿Ustedes creen? Viendo las operaciones, no. Si el diodo está polarizado de manera inversa, ¿conduce corriente? No. No, ¿verdad? Sí, Quiere muy decir, mínima, ¿no? bueno, si nos vamos en el sentido estricto es correcto. La corriente sería la corriente IS, pero como está dada en nanoamperes, pues obviamente la podemos despreciar y al despreciarla implicamos que la corriente que tenemos aquí en este punto es igual a 0, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces si la corriente es 0, y de hecho aquí lo vamos a poner de una vez, ¿no? Vamos a colocar acá, control C, y vamos a colocarlo acá. Ya sabemos que ID va a ser 0 amperes. ¿Por qué? Porque está en polarización inversa. Ahí no hay de otra, ¿sí?
Lo que implicaría también que la corriente en R1, que voy a copiarlo de acá, control C, también tendría que ser 0 amperes. ¿Por qué? Pues porque están en serie, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Están ahí? Sí, profe, sí estamos de acuerdo. Sí, sí, recuerdo. Bien, entonces, bueno, ahí no hay de otra, la corriente es 0. ¿Cuál es el motivo? El diodo está polarizado inversamente, eso implicaría que está abierto el circuito. Pero ojo, a mí no me gusta trabajar tanto el término de pues, abrir el circuito porque físicamente implicaría que yo tengo que quitar el diodo, ¿sí? Varios libros dicen, no, pues supón que quitas el diodo, ¿por qué? Pues porque ya no está ahí puesto. ¿Por qué? Pues porque no está circulando corriente, porque está polarizado de manera inversa. A mí me gusta más que entiendan el hecho de que el diodo no es que no esté funcionando, ¿sí? El diodo está funcionando como debe de funcionar. ¿Cómo? En polarización inversa no permite el paso de corriente. Por lo tanto, la corriente de esa rama o a donde pertenezca ese diodo, pues va a tener una corriente cero y se acabó, ¿sí? Pero el diodo ahí está y está conectado y está funcionando como debe de funcionar, ¿sale? Entonces, bueno, ya que estamos ahí, todavía no voy a calcular el voltaje en el diodo, pero sí puedo calcular el voltaje de la resistencia R1, ¿sí o no? Voy a colocar así, control C. Voy a colocar. Y entonces, el voltaje de la resistencia R1, a ver, aquí voy a copiar nada más estas dos ecuaciones. Control C, control V. Y esto va a resultar ser, ¿cuál es la corriente de R1? Pues 0 amperes, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de la resistencia R2? Por cierto, aquí hace rato me hizo falta colocarle esta cosa. Permítanme un momento que ya se me... Ya se volteó esto. Espérenme tantito, ¿eh? Permítame un momento. Híjole, bueno. A ver, ahorita veo cómo modifico y a ver cómo sale acá en la grabación. Ajá. Estábamos en que voy a colocar aquí el símbolo de ohms que me faltaba. Arriba también lo voy a modificar para que quede bien. Bueno, ahorita lo modifico y aquí ahí está, ya ahora sí. ¿Aquí cuánto daría entonces? En esa parte. Claro, ¿no? Pues quedaría 0, ¿verdad? 0 volts. Es que, ¿qué creen? Aquí, por algún motivo, no me queda lo que quiero que quede. A ver, entonces aquí voy a dejarlo así, después me regreso para lo de los ohms. Listo, ahí sería 0 volts. Inicio y listo. Va. Una pregunta. ¿Qué significa cuando en una resistencia tenemos 0 volts? ¿Con qué lo podemos sustituir? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿A qué equivale un voltaje igual con un voltaje igual con 0? ¿Circuito abierto o cortocircuito? Sería un cortocircuito. Sería un cortocircuito. Quiere decir que aquí sería el equivalente a colocar precisamente un cortocircuito entre sus dos terminales. ¿Por qué? Pues porque la corriente es 0, ¿sale? Y entonces, ahora vendría la otra parte interesante. ¿Cuál sería el voltaje en el diodo según esto? ¿Sería 0.7? Como fue el caso anterior.
Sería 15, no, menos 15. A ver, fíjense. Recuerden, la fuente me está generando una corriente hacia la derecha, ¿no? En sentido horario. El diodo ya tiene una polaridad fija, más o menos así en la forma en como está dibujado. Observen que este positivo, está con el negativo del diodo y que este negativo, si damos vuelta a través de esta línea, dado que aquí, aunque tenemos una resistencia, tenemos un cortocircuito, el negativo de la fuente está conectado al positivo de la fuente. ¿Están de acuerdo? Entonces, aunque sí, ya alguien dijo son 15 volts, pero tiene que quedar expresado el hecho de que el diodo está polarizado de manera inversa. Entonces, a pesar de que la fuente es de 15 volts, el diodo queda conectado de forma inversa con la fuente. ¿Por qué? Porque resulta que la resistencia está actuando como un cortocircuito y entonces queda conectado, digamos, en paralelo el diodo con la fuente de voltaje, pero al revés. Y ese sentido de voltaje inverso lo está dando el hecho de que recuerden que el diodo tiene una polaridad fija, ¿sale? Y entonces, pues ya aquí tendríamos los resultados de este circuito. Incluso aquí ya ni nos hace falta toda esta parte, ¿no? Porque hicimos un cálculo todavía más sencillo que el que estábamos viendo ahí arriba. Entonces, todas las explicaciones que acabamos de dar, ustedes vayan haciendo sus anotaciones en sus apuntes correspondientes para que después no se me pierdan del por qué ahí dio 0 volts el voltaje de R1, por qué la corriente 0 y el único que sí tiene un voltaje, aunque es negativo, es el diodo, ¿sale? Entonces, hagan sus anotaciones y observaciones. Les doy unos segunditos para que lo puedan realizar, ¿sale? Ahora vamos a la parte entonces de la simulación a ver si nos da lo que nos tiene que dar. ¿A qué me refiero? Que la corriente sea 0. De todas maneras, sí hay voltajes. Fíjense, el hecho de que en el diodo la corriente sea 0 no implica que su voltaje también sea 0, no. Incluso todavía es muy evidente que en polarización directa puede haber una corriente cualquiera, pero su voltaje siempre va a ser 0.7. En el caso de la polarización inversa, su corriente siempre va a ser 0 o IS, que son nanoamperes muy pequeñito, pero su voltaje puede dar cualquier valor negativo, ¿sale? Entonces, no son excluyentes, es decir, si hay una corriente muy grande, en el caso de la polarización directa, su caída es efectivamente 0.7. En caso de que sea polarización inversa, su corriente es 0, pero su voltaje, el voltaje entre las terminales del diodo puede ser bastante grande, pero con un valor negativo, ¿sale? Entonces, dejo de compartir esta pantalla y ahora vamos a compartir la pantalla de ORCAD. ¿Sale? Listo. Y vamos a hacer la simulación correspondiente. Me voy a ir al menú PSpice, recuerden. Nuevo perfil de simulación. Aquí le voy a poner nuevamente corriente directa CD. Es que dice que ya hay uno. Sí, fíjense, aquí algo que no les había mencionado. Como importamos un proyecto anterior, ese proyecto anterior ya tenía un perfil de simulación, ¿recuerdan? Entonces, ahí ya ni siquiera hace falta moverle. ¿Por qué? Porque se va a traer el perfil de simulación del proyecto del cual creamos este nuevo y ya teníamos uno que era en corriente directa con un análisis en bias point. Entonces, ya no hace falta generar otro perfil de simulación a menos que efectivamente vayamos a utilizar algún otro tipo de análisis. ¿Vale? Bueno, entonces aquí ustedes si están haciendo nuevamente el proyecto, entonces acuérdense que se van al nuevo perfil de simulación. Aquí en las opciones eligen bias point, le dicen OK y se acaba. Bueno, vamos a ver si la simulación da lo que tiene que dar. Voy a activar esto. Fíjense que aquí efectivamente nos dio los 14.13 nanoamperes. ¿Se acuerdan que les había mencionado que la corriente en polarización inversa es prácticamente 0? ¿Por qué lo puedo considerar 0? A ver, si en el otro circuito daba miliamperes, ¿cuántas veces más pequeño es una corriente en nanoamperes? Pues es un montoncísimo más pequeño, ¿no? Uno es a la -3, otro es a la -9. La diferencia de corriente es demasiada, por lo que cuando tenemos valores muy pequeñitos aquí en el simulador, implicaría en teoría de que la corriente es 0, ¿sí?
Y si nos vamos a los voltajes, observen que los voltajes aquí sería 15. Aquí tendríamos una caída de voltaje de microvolts. Por lo tanto, aquí sería 14.99 a lo mejor. Vamos a dejarlo así. Lo podemos considerar como tal y por lo tanto coincide con lo que ya habíamos realizado allá en el documento de Word. Voy a copiar esto. ¿Sale? Voy a terminar de compartir. Voy a irme otra vez al documento de Word. Y vamos a pegar el circuito de la simulación acá. ¿Sale? ¿Vale? Aquí nada más lo hago para acá y listo. Listo. Eso era lo que tenía que haber dado. ¿Alguna duda o comentario hasta este momento? No, profe. ¿No? No, profe. Todo muy, muy claro. Sí. ¿Sí? Vamos a hacer un nuevo ejercicio. ¿Sale? Y nuevamente me voy a OrCAD. Vamos a volver a generar otro proyectito. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. ¿Sale? Pues ya lo podemos cerrar. Ya vimos que sí funcionó y demás. Entonces voy a cerrar y recuerden, me voy a la pestañita del proyecto como tal y desde acá ya le digo cerrar. ¿Vale? Ahora bien, voy a generar un nuevo proyecto, ahora sí desde cero. Voy a volver a crear ahora otra carpeta. Pero de esa carpeta, ahora sí, ya va a ser un proyecto desde cero, ¿sale? Voy a poner un circuito 3. Selecciono la carpeta y a le voy a poner circuito 03. Creo que por ahí le puse otro nombre. Se me fue algún otro carácter, se me hace. Voy a crear un proyecto en blanco, le voy a poner OK. No, sí le puse circuito 03 nada más. ¿Listo? Y voy a empezar a construir un circuito cualquiera. No crean que es uno que traigo preparado. Vamos a poner un D1N4007. Lo voy a colocar, no sé, por acá. Después vamos a colocar una resistencia R. La voy a colocar, ¿dónde la colocaré? Vamos a poner una aquí. ¿Sale? Vamos a colocar vamos a colocar una fuente de voltaje. Una VDC. ¿Sale? Voy a mover este diodo a esta parte, ¿sí? Voy a colocar otra resistencia. Voy a colocar acá. Y de una vez, acuérdense que para colocar tierra vamos a utilizar este simbolito que dice Place Ground. O simplemente le voy a presionar la tecla G para que aparezca esto. Y vamos a colocarla por acá en la parte inferior. Voy a hacer un zoom a esta región para tenerlo listo para cablearlo. Este diodo lo voy a voltear. Vamos a voltearlo así. En esa posición. Aquí tenemos la terminal 2. Voy a rotarlo para que la terminal 1 quede hacia la parte de arriba. Ahí está. Y ahora sí, vamos a cablear el circuito, ¿sale? Entonces, ya que lo cableamos, vamos a ponerle los valores. Aquí le voy a poner 18 volts. La resistencia R2 le voy a poner 2 kilos. ¿Sí? Y a la resistencia R1 la dejo con 1 kilo y tenemos un diodo 1N4007. Órale. Ya
este circuito me lo voy a llevar nuevamente al documento de Word. No lo voy a simular todavía porque quiero que sea sorpresa para todos a ver si el cálculo corresponde con lo que vamos a simular después. Órale. Voy a copiar este circuito. Fíjense que aquí ya el diodo ya no solamente está en serie, sino que ya está en paralelo con algún elemento, ¿sí? Entonces, me lo voy a llevar a Word, ¿sí? Y allá en Word, aquí está Word. Vamos a colocarlo y vamos a hacerlo un cachito grande, ¿vale? Nada más déjenme, le coloco el color así en blanco y negro y ahora sí. A ver, pregunta número 1, en lo que voy copiando y pegando el circuito. Perdón, las ecuaciones que me voy a traer de los párrafos de arriba. ¿El diodo está encendido o está apagado? Nada más así a pura vista. En lo que voy y me traigo las ecuaciones que tenemos para acá, que seguramente después nos van a servir. Ahí está. Encendido, ¿no? ¿Por qué está encendido? Encendido. Por el sentido que yo tomé, el de las corrientes. A ver, esta genera una corriente para acá, ¿verdad? La corriente después de la resistencia, pues igual sigue siendo en el mismo sentido. Cuando llegamos, todo esto es un solo nodo, acuérdense. Pero este nodo implicaría una corriente para acá y obviamente la otra implicaría una corriente para acá, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí el interés, ¿cuál va a ser? Determinar cuál es el voltaje y corriente de cada componente que tenemos ahí en pantalla. ¿Vale? ¿Sí que sí o no que no? Sí que sí. Sí que sí, ándele pues. Entonces, efectivamente, el diodo está encendido. El diodo tiene una polaridad específica. Acuérdense que este es el positivo porque estamos en el ánodo. Estamos en el ánodo y el cátodo es negativo y esto tendría una caída de voltaje de 0.7. De hecho, en los ejercicios que vienen en el libro, ahí dice específicamente si el diodo que se está trabajando es de silicio o de germanio, ¿sí? Aquí, como en ORCAD estamos poniendo la matrícula de un diodo en particular, bueno, ya se supone que sabemos que ese diodo tiene cierta caída. ¿Órale? ¿Cómo lo analizaríamos? Fíjense, uno de los principios de los diodos es que una vez que el diodo está encendido, no importa qué pasa a su alrededor, ese diodo va a tener una caída de 0.7 volts. Eso significa que si este diodo tiene esa caída, el voltaje de la resistencia R1, ¿qué creen? ¿De cuánto creen que sea? Pues también es de 0.7 volts porque está en paralelo con el diodo. ¿Sí o sí? Entonces, ahí no importa si el diodo está conectado con algún otro elemento y demás. Una vez que él se enciende, su caída es de 0.7 y voy a decirlo en estos términos, gobierna todo lo que está conectado entre el par de nodos del diodo. Por eso es que la resistencia R1 tendría una caída de voltaje de 0.7 volts. ¿Sale? Eso ya es por default. Y esto, insisto, se puede observar porque en el circuito es fácil detectar si el diodo está encendido o está apagado. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí se entendió esa parte del por qué la resistencia tiene una caída de 0.7? Ahí están. O ya se fueron. No entiendo, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Órale. Entonces, ahora, ¿por dónde empezamos? Recuerden, el objetivo es encontrar voltajes y corrientes de R1, R2 y el diodo. ¿Vale? Entonces, voy a iniciar. Tendría yo primero que hacer primero el voltaje de R2. Vamos a empezar por ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo calcularían el voltaje de R2? Por voltaje. Por Por divisor de voltaje. A ver, no entendí, como que se entrecorta Ah, por divisor de voltaje, ¿no? por divisor de voltaje. Y si nos vamos todavía a una definición
todavía más elemental del voltaje. A ver, una pregunta. ¿Qué voltaje hay aquí en este punto? A ver, espérenme aquí. ¿Qué voltaje hay en este punto? Ahí. Los 18 volts, ¿no? Están los 18. ¿Qué voltaje hay del otro lado? 18. Aquí donde estoy señalando en este momento. Ahí. ¿Qué voltaje hay? 0.7. Hay 0.7. Entonces, ¿cuál es la definición básica de un voltaje? Es la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿no? Quiere decir entonces que aquí, pues basta con hacer la resta de los voltajes que ya son conocidos, ¿sí? Que serían 2, ahorita lo voy a poner en esos términos. Aquí sería el voltaje B1 y del otro lado sería el voltaje. Lo podemos poner en términos del voltaje de R1 o lo podemos poner en términos del voltaje del diodo. Es exactamente lo mismo porque los dos voltajes son iguales. Lo voy a poner en términos del voltaje del diodo 1. ¿Por qué? Porque este es el causante que el voltaje en todo este nodo sea efectivamente 0.7 volts. ¿Vale? Entonces, bien pude haberlo dejado como menos el voltaje de R1, pero también lo puedo poner como el voltaje del diodo. Le podría poner 1, pero de todas maneras nada más es un diodo, así que nada, lo voy a poner el número de diodo. Es el único diodito que hay. Y entonces eso sería igual a 18 volts menos 0.7 volts. ¿Están de acuerdo? ¿Y eso cuánto nos va a dar? 17.3. 17.3 volts, ¿verdad? Entonces, aquí nada más déjenme, hago un poquito más ancha mi tabla para que quepan bien las ecuaciones. Nada más que como que no me deja. Ahí está. ¿Listo? Y ahora sí, ya lo pongo hacia este lado. Si ya tengo el voltaje de R2, estarán de acuerdo que ya puedo calcular la corriente de R2, ¿verdad? Voy a copiar control C. ¿Y cómo voy a hacer esa operación? Pues bastante fácil. Pues si ya sé el voltaje y ya sé la corriente, pues puedo calcular el voltaje haciendo la división, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Entonces aquí ya nada más voy a colocar una división. Aquí en la parte de arriba sería el voltaje de R2 y abajo sería la resistencia R2. Nada más déjenme, me traigo. Aquí está, miren, voy a copiar lo voy a copiar aquí y aquí tendremos nada más la resistencia R2. ¿Sale? Y ya que tenemos eso, pues ya nada más sustituimos los valores. En este caso sería 17.3 volts y en la parte de abajo sería 2 kilo ohms. ¿Sale? Y a ver si alguien me ayuda haciendo la operación, por favor. ¿Cuál sería el resultado? 8.65 miliamperes. Sale por ahí, si alguien lo puede. 8.65 miliamperes. 8.65, ya van dos. A ver, un tercero que me confirme el valor. Sí, 8.65 miliamperes. Órale, muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora, ya tenemos voltaje y corriente de este componente. Ahora, vámonos con el de R1, ¿sale? Ya sabemos, por la observación, que el voltaje de R1, ¿sí? Y de hecho lo voy a poner en términos del voltaje del diodo, ¿no? Voy a poner de 2, así en mayúscula. Perdón, el D, me voy a quitar el 2. Y ya sabemos que ese es 0.7 volts, ¿verdad? Hola, Valeria, búscalo. Ahora, ya podría yo calcular la corriente de R2. De hecho, voy a copiar toda esta ecuación de todas formas.
y ya lo voy a poner en términos de la resistencia, ¿va? En términos de la resistencia en la que estamos. Ahí sería R1, aquí sería el voltaje de R1, obviamente. Aquí en la parte inferior tendríamos el R1, borro eso, y aquí ya no tendríamos 17.3, ¿verdad? Ya tendríamos 0.7 volts, y aquí en la parte de abajo tendríamos 1 kilo. Aquí ya le puse 2 veces volts. Pregunta, ¿cuál sería aquí la corriente? ¿Cuál sería la corriente de R1? Despreciable, casi, casi. No, aquí no lo podemos despreciar porque no queda en orden de nanoamperes ni microamperes. 700 micros. Pero sería más fácil así, ¿no? 0.7 miliamperes. Ujú. Pides 0.7 entre 1, da 0.7 y luego en cuanto a las potencias, se resta la potencia de la de arriba menos la de abajo. Arriba tenemos a la 0, aquí tenemos a la 3. Si hacemos la resta, 0 menos 3, pues queda menos 3 y por eso queda en miliamperes. ¿Órale? Y listo, ya tenemos el voltaje de R2, de R1 y la corriente de R2 y la de R1. ¿Qué nos falta? Diodo. Bien, entonces falta la corriente de 1 porque el voltaje ya lo sabemos, ¿no? De hecho, aquí voy a copiarlo y ya sabemos que el voltaje del diodo es de 0.7 volts. ¿Estamos? Pero lo que no sabemos es su corriente. ¿Cómo podríamos determinar esa corriente? ¿Alguien me puede decir? Observando en este circuito y aplicando sus conocimientos de análisis de redes. ¿Cómo podríamos encontrar el voltaje, perdón, la corriente del diodo? En lo que yo escribo aquí. ¿Alguien que me pueda decir? No. La corriente no, profe. De la IR2 menos IR1. Es correcto. Ahí aplicaríamos la ley de corrientes de Kirchhoff, si quieren llamarlo así, ¿no? Es decir, el número, la suma de las corrientes que entran y que salen de un nodo tiene que dar 0, y eso implicaría que esta corriente, la de R2, se divide entre R1 y D1. Si ya conocemos la corriente de R2 y la corriente de R1, pues hacemos la resta y de manera indirecta conocemos la corriente que está circulando en la rama del diodo 1. Entonces, vamos a hacerlo así, como dice el compañero, está bien la observación. Sería eso menos, a ver, permítanme nada más, ahora sí, menos la corriente de R1, que sería eso, y eso va a ser igual a, vamos a colocarle ya los valores, sería 8.65 miliamperes. Ahora sí, menos la otra cantidad, ¿cuál es? 0.7 miliamperes. ¿Y eso cuánto da? ¿Alguien me puede ayudar con la operación, de favor? En lo que borro estas ecuaciones que no nos van a servir por el momento. 795 miliamperes. 7.95 miliamperes. Incluso Ahora 7.95 7.91. No, igual 95. Igual 7.95. Órale, pues. Ahí están las ecuaciones. Ahí está. Y creo que con eso terminaríamos el análisis de este circuito. A ver, vamos a ver nada más si en la simulación funciona como estamos esperando. A ver, díganme si así está bien. ¿Tienen alguna duda, algún comentario o alguna opinión respecto al análisis? A lo mejor alguien lo pudo haber solucionado más sencillo, no sé. ¿Algo que quieran opinar?
No, por no, no. ¿No? ¿Seguros, seguros? Bien, entonces, si no tienen dudas, ¿quieren que me espere un momento en lo que copian o puedo continuar? Sí, puede continuar, profe. ¿Sí? Solo que ese archivo no lo podrá mandar. Sí, yo creo que sí. Nada más que como es el archivo donde voy juntando todo, si pongo el del día de hoy, pues solamente contendrá los circuitos que vimos hasta hoy. No va a estar totalmente actualizado. Ese sería el único problema. Sí, es que lo voy siguiendo, pero como que me tardo más. Ujú. Sí, está bien. De todas maneras, recuerda que va a estar la grabación en YouTube. Entonces, también ahí se puede ir siguiendo. A ver, permítame un momento. Bien, entonces, ahora vámonos a la simulación. Voy a terminar de compartir esta parte. Ahora nos vamos a lo que es OrCAD. Listo. Y aquí todavía creo que no he configurado la parte de la simulación. Entonces voy a generar un nuevo perfil de simulación. Le voy a poner corriente directa o CD. Ponemos crear. Utilizamos la opción que dice VS Point. Decimos OK. Voy a guardarlo porque se fijan que cuando modificamos algo y no lo hemos guardado, aquí aparece un asterisco tanto en el proyecto como en la página donde estamos trabajando. Entonces voy a guardarlo. Fíjense que aunque yo guarde aquí, de todas maneras en el proyecto total sigue apareciendo un asterisco. Entonces hay que regresarnos ahí al proyecto para guardarlo. Nos regresamos a la página y ahora sí vamos a hacer la simulación correspondiente. ¿Vale? Vamos a ver si nos da. Me interesan más el asunto de las corrientes, ¿no? Porque normalmente si el valor de corriente da, pues quiere decir que los demás también tienen que dar. A ver, nada más díganme, ¿cuánto nos había dado en la corriente de la resistencia R2? Ya no me acuerdo. 8.66. Ah, miren, sí nos dio 8.65 en el cálculo matemático. Quiere decir que está bien, ¿no? O sea, el resultado es correcto. Si buscamos los voltajes, fíjense que aquí el voltaje que está considerando OrCAD no es de 0.7, es de 0.68 milivolts. Entonces, bueno, insisto, ahí depende mucho del modelo interno que tenga el diodo para la caída de voltaje que se tenga, ¿no? Entonces, ya nada más me lo voy a llevar para Word para dejarlo en el documento. Voy a dejar de compartir pantalla nuevamente y vámonos aquí a esta parte y listo. Ahí está la simulación. Ahí está. Listo. Entonces ya podemos observar que los cálculos realizados pues, son correctos, ¿no? Aquí, ¿cómo sacaríamos el voltaje de R2? Tendríamos que restar 18 menos 0.68 milivolts. ¿Por qué? Porque este resistor o esta resistencia está entre dos nodos que ya conocemos sus voltajes. Entonces, recuerden que OrCAD solamente da voltajes de nodos y lo que sí da completo son las corrientes en cada componente. Entonces, podemos ver que en la corriente en R1 según nosotros era 0.7 miliamperes. Aquí está dando 0.68 miliamperes. O lo que sería equivalente, si quieren pasarlo a esto, serían 700 microamperes. Entonces es bastante parecido. Y la corriente en el diodo, según lo que calculamos, es de 7.95 miliamperes. Aquí nos da 7.98 miliamperes. Quiere decir que es correcto los cálculos que hicimos y la simulación lo valida. ¿Sale? Por eso les digo que el simulador debe ser un elemento que les ayude a saber a qué valores tienen que llegar cuando hacen los cálculos. Son dos procesos distintos porque no siempre vamos a tener a la mano un simulador para saber si lo que hice matemáticamente está bien. Sin embargo, el simulador les va a ayudar a tener confianza en que los cálculos y el tipo de análisis lo hagan de manera correcta, ¿no? Entonces, después de mucho practicar, después, pues ya confiarán exclusivamente en sus cálculos matemáticos sin necesidad de recurrir a un simulador. Bien, hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Para la siguiente clase, y si alguno de ustedes quiere seguir chambeando en esto, vamos a hacer exactamente el mismo circuito, solo que ahora el diodo, en vez de ponerlo en esa posición, lo vamos a poner hacia arriba, ¿sale?
Es decir, si está para abajo ahorita el diodo, lo vamos a poner para arriba y analizaremos qué es lo que sucede con él, ¿sale? Entonces, si no tienen alguna duda antes de irnos. No, profe. ¿No? ¿Los demás? ¿No? ¿Nadie? No, profe. A ver, entonces voy a terminar de compartir. ¿Alguien está copiando todavía? Yo no. No, ¿verdad? Parece que no. Voy a terminar de compartir mi pantalla. A ver, por ahí andan todavía. Activen sus cámaras, de favor. ¿Qué tal? ¿Y ya se fueron de vacaciones y todo? No, ya los vi. Aquí andan. Muy bien. Pues bueno, ahí la dejamos el día de hoy. Espero que hayan entendido el tema. Si se fijan, no está tan complejo. De pronto solamente hay que aplicar sus conocimientos que traen de análisis de circuitos, ¿sí? Todo se basa en esa parte, ¿no? En cómo analizar y tener en cuenta o poder determinar desde un principio si el diodo está encendido o no, y en función de eso, si es posible determinar si está en polarización directa o inversa, pues ya podemos aplicar cualquiera de los otros métodos de análisis que ustedes conocen, ¿sale? Entonces, hasta aquí le dejamos y nos vemos a la siguiente clase.